Donald Trump y Joe Biden compiten en la elección más reñida en la historia de los Estados Unidos rumbo a la Casa Blanca. En esta cobertura especial te presentaremos el análisis y los datos con un equipo de especialistas en nuestro país conducido por Leonardo Kurchenko y Enrique Quintana este martes 3 de noviembre desde las 5 de la tarde. El Financiero Bloomberg, información con poder. Tengo que confesar antes de que empiece el siguiente panel que normalmente uno en la vida tiene pocas oportunidades de ser moderador de un panel en el que están Gema Santana, Irene Espinosa y Diana Mejía, pero considerando también que tenemos la oportunidad de que Janet Leiva sea la moderadora, pues como dicen, zapatero a tus zapatos, le vamos a pasar el micrófono a Janet para que se encargue de hacer las presentaciones como se debe. Muy buenas tardes y bienvenidas todas. Qué gusto tenerlas con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido una mañana muy intensa de trabajo. Hemos escuchado distintas ponencias y es un gusto que en este panel, sin proponerlo, sin darnos cuenta, estemos solamente mujeres. Entonces va a ser, yo creo, uno de los paneles, sin dejar a un lado a nuestros compañeros, pero yo creo que va a ser uno de los paneles más interesantes porque, sin proponerlo, tenemos a Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México. Muchas gracias, Irene, es un gusto volverte a ver. Aquí una anécdota rapidísima es que Irene me hizo el favor de dar la primera entrevista a un medio cuando fue subgobernadora. Muchas gracias, Irene, pues nuevamente nos encontramos ahora a la distancia y bueno, será un placer platicar contigo. Muchas gracias, Gema Santana, también de la presidencia, pues para hablarnos de todo lo que están haciendo desde la parte del gobierno, una labor muy interesante en este tema de tecnologías y sin duda Diana Mejía también, pues de Fomento Andino, que en toda la región están haciendo un gran trabajo para unir todas estas iniciativas, pues en favor no solamente de un segmento, sino yo creo que en favor de todos. Y pues la primera pregunta pues, tiene que ser a lo mejor también un contexto importante hoy es el Día Mundial de la inclusión en la mujer en el campo, entonces, y del medio ambiente. Entonces, esta parte también es bien interesante, que estamos viendo nuevas tecnologías en este impacto socioambiental, en donde las mujeres, justo sin proponérnoslos el día de hoy, pues están trabajando y están haciendo muchas cosas interesantes, en donde incluso el Banco de México, pues también ha estado participando vía FIRA, ¿no? El día de hoy. Pero pues la primera pregunta justo sería, pues, ¿cuál es el principal estudio, subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa, pues de que este estudio que hicieron de riesgos y oportunidades climáticas y ambientales del sistema financiero mexicano? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál fue el objetivo? Muchísimas gracias, Janet, y gracias por la invitación de estar en este importante evento. La verdad es que creo que han sido conversaciones sumamente interesantes y muy retantes y en los que tenemos que estar pensando hacia el futuro. Entonces, gracias por la oportunidad y por la oportunidad para compartir pues los avances que ha tenido y las aportaciones que ha podido hacer el banco en este sentido. Como saben, en febrero de este año, el banco emitió un estudio que se llama Riesgos y Oportunidades Climáticas y Ambientales del Sistema Financiero en México. El objetivo general de este estudio es el de promover una mayor eficacia del sistema financiero mexicano para canalizar capital y recursos para lograr una economía verde e incluyente. Y definitivamente eso es sinónimo de una economía sustentable. Entonces, este estudio tuvo dos objetivos específicos. El primero, tener un diagnóstico y conocer cuál es la situación o la incorporación del análisis de riesgos ambientales, sociales y climáticos en el sistema financiero. Y el segundo es el de crear conciencia para generar capacidades, para que se adopten metodologías y para que se creen incentivos justamente para la identificación y evaluación de los riesgos y de las oportunidades ambientales. Este estudio se hizo a partir de una encuesta que se aplicó a 66 instituciones financieras
Entre ellas estaban las administradoras de fondos de retiro, habían también administradores de activos y algunas instituciones de crédito. Y básicamente se levantó información respecto de 4 áreas principales. El primero es el nivel de supervisión que hay a nivel de los consejos de administración y de la alta dirección respecto de la inclusión de riesgos ambientales. También, qué tanto el análisis de riesgos ambientales y sociales está incorporado o está transversalizado en el análisis de riesgos cotidiano de estas instituciones. También conocer si tienen herramientas para la identificación y la evaluación de estos riesgos y por lo tanto, pues qué tanto se traducen en políticas y en estrategias que lleven implícito esta perspectiva. Y finalmente, evaluar su capacidad para generar información para la toma de decisiones sobre riesgos físicos, riesgos de transición, riesgos climáticos. Entonces, pues básicamente en eso consistió el estudio que se publicó en febrero de este año. Así es, y con todas estas herramientas, pues sin duda el tema de que estamos tratando es apoyando el impacto del gobierno. Gema Santana, que es la encargada de la Agenda 2030 de la Presidencia de la República. Gema, la pregunta sería para ti, ¿qué están haciendo? Ya tenemos todos estos elementos, estos análisis que nos platicaba la subgobernadora del Banco de México. Ahora, desde la Presidencia de la República, ¿qué están haciendo en el área que tú estás manejando? ¿Hacia dónde van? ¿Qué están viendo en este momento? Muchas gracias, Janet. Bueno, pues saludo a Irene Espinosa, me encanta escucharla y todo lo que están haciendo es muy importante para impulsar justo uno de los ejes que queremos impulsar mucho más en el 2021 en la oficina de la presidencia, que es precisamente incrementar la inversión y el crecimiento económico sostenible del país. Entonces, es uno de los ejes particularmente más importantes que tiene la jefatura de la oficina de la presidencia, presidida por el ingeniero Alfonso Romo Garza, que tiene como mandato el crecimiento económico y la sostenibilidad. Entonces, vaya retos que tenemos y sobre ahora con el COVID, que nos vino también a trazar desafortunadamente y significativamente las metas y los objetivos de la Agenda 2030. Sin embargo, esta hoja de ruta es la más vigente que hay para México y para el mundo, porque nos da una visión de integralidad, nos da una visión de poder decidir de manera sistémica las decisiones justamente para disminuir los riesgos que comentaba Irene. Quiero saludar también a Diana Mejía, responsable de Inclusión Financiera, Educación Financiera de Corporación Andina de Fomento, y Alberto Ratia, cofundador y CEO de FinTech, que nos invitó a este foro, ¿no? Ya de manera muy concreta, lo que nosotros hicimos fue actualizar la estrategia nacional de la Agenda 2030 que se sometió a consulta en 2018 y la actualizamos durante todo el año con todos los sectores del país. La estrategia nacional, ustedes la pueden consultar porque es un documento único en su tipo, no porque lo haya sacado presidencia, es algo que hizo presidencia, sino que participó sector privado, academia, sociedad civil y los 3 niveles de gobierno. Entonces es la hoja de ruta que necesitamos construir para el 2030, ahí está plasmada. También sacamos la estrategia legislativa de la mano con la Cámara de Diputados y particularmente en el capítulo 6 vienen las iniciativas, las propuestas de legislación que necesitamos para llegar a un México más sostenible. Nosotros tomamos, además de estas estrategias, una estrategia general para posicionar esta hoja de ruta con diferentes actores claves del país. Justo el sistema financiero, el sector público, con Hacienda ahora ya que acaba de sacar el bono soberano de desarrollo sostenible, el primer bono a nivel mundial para estos objetivos por 750 millones de euros, que queremos este modelo también aplicarlo a lo local, a las ciudades más grandes del país para el próximo año. También trabajamos con gobierno federal del 100% de las dependencias, el 60% sí está cumpliendo con los objetivos. Están diseñaron todos sus programas sectoriales con enfoque de Agenda 2030, el 60% del 100% que participa en este Consejo Nacional.
De los consejos estatales hemos trabajado en consolidarlos. Hay 32 consejos estatales en el país, es decir, cada estado tiene su consejo de Agenda 2030, presidido por su gobernador. De los 32, 27 ya tienen sus planes estatales de desarrollo construidos con base en esta hoja de ruta, y más del 50% ya han incluido en estos consejos al sector privado, a la academia, a la sociedad civil y a representantes del INEGI para definir los indicadores subnacionales, para medir cómo va el impacto subnacional de la Agenda 2030. Como les dije al principio, trabajando con el Congreso de la Unión, hemos impulsado ya el grupo de trabajo que preside la mesa directiva de la Cámara de Diputados y también una comisión especial de la Agenda 2030 en el Senado de la República. También trabajado con el sector privado, acaba de anunciarse los grupos de trabajo del Consejo Coordinador Empresarial y del Pacto Mundial México con el Gobierno de México. Van a ser grupos multisectoriales donde vamos a empezar a construir un diálogo propositivo de puentes sólidos, urgentes, centrados en ver los problemas y definir soluciones sumamente pragmáticas en esta década de acción. Y el enfoque territorial, la parte de los municipios. Tenemos ya modelos probados de cómo hay municipios que sus presupuestos de egresos los han diseñado con este enfoque y están teniendo resultados en el manejo de residuos, como en Orizaba, Veracruz, en Calpulalpan de Méndez, en 13 municipios de Oaxaca, de manera regional. Entonces ya hay una guía municipal que está justo por anunciarse en menos de 2 semanas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo y que también hizo énfasis el subsecretario Giorgio de Hacienda es fortalecer la gobernanza, fortalecer el andamiaje de cómo podemos ir bajando más rápidamente la política pública, los proyectos con coherencia de desarrollo sostenible. Y por ello, por esta gobernanza, por este trabajo, también se logró el bono soberano. Es lo que queremos empezar a impulsar a nivel nacional, acciones muy precisas, muy puntuales con los que sí tienen esta visión de desarrollo sostenible, porque urge la implementación de manera muy concreta, no solo para mover la aguja, sino para que los indicadores tengan nombre y apellido. Es decir, podamos lograr la movilidad social, más ahora que estamos con indicadores, con datos sumamente complejos, como el aumento de la pobreza derivado del COVID. Y esto pues genera muchos otros factores que nos van a dejar más atrás, pero por ello necesitamos ser muy creativos, muy precisos, y ya te comentaré más adelante qué estamos diseñando para el Consejo Nacional, que es el 10 de noviembre. Así es, ahorita regresamos justo para que vayas pensando de esta ruta crítica clave que ustedes han definido en los próximos 10 años que se tienen que hacer, qué es lo que se debe, porque se debe hacer. A lo mejor de todo este proyecto, que vayas pensando en lo que pasamos con Diana, cuáles son las 2 cosas que sí tienen que hacerse y que a ti te gustan. Diana Mejía, muchas gracias por estar con nosotros, justo de responsable de inclusión financiera y educación de la Corporación Andina de Fomento. ¿Cómo se está viendo no solamente a la región, Diana, sino también cómo se está viendo a México, a las instituciones y en este momento pues al gobierno federal, a las autoridades reguladoras, cómo se ven desde fuera lo que están trabajando en estos momentos, Diana? Muchísimas gracias, Janet, y bueno, un gusto, y bueno, saludo a mis compañeras de panel, realmente un placer y un orgullo compartir este escenario tanto con Irene Espinosa como con Gema Santana. Muchísimas gracias también a Alberto Ratia por su cordial invitación. Bueno, desde CAF somos el Banco de Desarrollo de América Latina. Somos una entidad multilateral con 19 países miembros, 17 de los cuales son de América Latina. Promovemos precisamente el desarrollo sostenible y la integración regional y apoyamos a los gobiernos de nuestros países miembros en diferentes proyectos que tengan impacto en el desarrollo y en una mejor calidad de vida para sus habitantes. Entonces, digamos que en general pues nos enfocamos desde proyectos de infraestructura hasta proyectos relacionados con desarrollo social como educación, salud, nutrición. Obviamente tenemos de manera muy importante una agenda de cierre de brechas en materia de género, digamos que es transversal a todos los proyectos en la CAF.
así como también temas relacionados con medio ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible. Con relación a los temas que son de mi competencia, que son los temas de inclusión financiera y educación financiera, que los vemos pues desde la vicepresidencia del sector privado, en donde también pues tenemos un rol importante de trabajar no solamente con instituciones del sector privado como bancos, instituciones financieras, sino también apoyar a los gobiernos en sus políticas públicas de inclusión y educación financiera. Vemos a México realmente como un ejemplo en la región. Hemos tenido la fortuna de poder trabajar muy de la mano con diferentes instituciones, tanto Banco de México como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, como la Secretaría de Hacienda, y celebramos el hecho de que se haya publicado a comienzos de este año la Política Nacional de Inclusión Financiera. Realmente consideramos que en CAF hemos venido haciendo varios estudios comparativos sobre las políticas nacionales de inclusión y educación financiera para entender un poco pues cuáles son estos retos de implementación. Vemos que el caso de México realmente es ejemplar porque introduce todos los elementos que se deberían tener en cuenta, introduce, digamos, un enfoque diferencial de género, introduce temas relacionados con población vulnerable, introduce también la importancia de la medición. Ahora que Gema hablaba del tema de los indicadores, es importantísimo. Y vemos, digamos, que ha habido esfuerzos en la región, hay, digamos, toda una conciencia y una tendencia en muchos países de la región a desarrollar estas políticas públicas, pero sí vemos que muchos de los países y muchas de las experiencias carecen realmente de este diseño de unos sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación que son muy importantes para garantizar que realmente estas políticas públicas generen impacto. Entonces realmente vemos esto en México, hemos estado trabajando en un grupo de trabajo muy interesante en la Comisión Nacional Bancaria de Valores para la encuesta nacional de inclusión financiera, que consideramos que es un esfuerzo importantísimo y realmente digamos que es una de las encuestas más importantes y más robustas que tiene la región en materia de inclusión financiera. Entonces, realmente hemos trabajado de cerca con diferentes instituciones y la verdad pues nos complace y siempre digamos como que el caso de México pues es uno de los casos de buenas prácticas que siempre pues resaltamos en América Latina. Sí, sin duda, justo esto que mencionabas, Diana, la encuesta de inclusión financiera que se hace, que realiza el INEGI, es una de las más completas, no solamente pues para ustedes investigadores, sino también para nosotros como medios, de ver cómo se está avanzando, de ver cuáles son las necesidades, de ver si ya se está emparejando esta parte tanto de educación financiera como de apertura de cuentas a través de género, pero será importante obviamente que seguramente estarán incluyendo estos temas de socioambiental, ¿no? De qué instituciones, si la gente ya está tomando conciencia de elegir alguna institución que tenga pues este enfoque social, ¿no? Y no nos referíamos y medioambiental, y no solamente se trata de plantar arbolitos, ¿no? Sino de hacer muchas más cosas que eso. Subgobernadora del Banco de México, pues la siguiente pregunta sería precisamente ¿cómo están las instituciones financieras mexicanas? Ya nos daba ahorita un panorama, Diana, pero ¿qué recomendaciones les haríamos a las instituciones financieras de México en cuanto a este tema de incluir estos elementos que mencionaba del estudio, pues estos temas socioambientales? ¿Cómo lo están haciendo en México nuestras instituciones? ¿Qué recomendaciones les daríamos? Les daría. Muchísimas gracias. Yo creo que los resultados de este estudio dan muy buena luz sobre en dónde estamos y qué recomendaciones hacia adelante. La verdad es que hay claroscuros en los resultados de esta encuesta. Por un lado, por el lado positivo podemos ver que efectivamente la mayoría de las instituciones financieras hoy en día reconocen las vulnerabilidades sociales y climáticas a las que está expuesto el país. Y eso pues es una muy buena noticia, que reconocen que existe y reconocen que van a estar afectadas por riesgos tanto físicos como de transición. Entonces creo que eso es algo muy bueno.
Hay capacidades también internas en los bancos y en las instituciones financieras para hacer análisis de estrés. Sin embargo, hoy todavía es de estrés sobre riesgos no sociales ni ambientales. Y por otro lado, también tenemos la presencia en México de instituciones financieras pues globales o internacionales, en donde sus casas matrices ya han adoptado parte de estos principios ambientales, sociales y de gobernanza, y por lo tanto, pues puede ayudar a facilitar la transmisión de conocimiento para la sede o para la representación en nuestro país. Sin embargo, efectivamente, falta mucho por avanzar, porque a pesar de que existe esta conciencia, no se ve que esté permeada en un mandato explícito desde el más alto nivel de las instituciones. Y esa es quizás la primera recomendación que resulta de este estudio, que es la importancia de que la incorporación de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza se encuentren como un mandato explícito al más alto nivel de las organizaciones, es decir, al nivel de los consejos de administración y de la alta dirección. Y hoy en día, realmente, pues muy pocos, menos del 30% de las instituciones financieras tienen un mandato de este tipo para su consejo de administración, y también hay una baja participación de la alta dirección en este tipo de criterios. También, en ese sentido, esta recomendación de que sea al más alto nivel permite que justamente el consejo de administración y la alta dirección pueda involucrarse y pueda ser un miembro activo para poder generar políticas, criterios y estrategias en donde se incorpore esta visión ambiental, social y de gobierno y de transparencia también, de tal forma que se puedan traducir estos aspectos en los planes de las instituciones, en sus presupuestos, en sus criterios de evaluación de riesgos, pero sobre todo lo que también ya mencionaban tanto Gema como Diana, en establecer metas y compromisos que sean públicos y establecer indicadores que puedan medir justamente este desempeño en el ámbito social y ambiental. Y de esta forma se puede pues generar también incentivos para las instituciones, no solamente para evaluar los riesgos ambientales y sociales, sino también para evaluar e identificar las oportunidades que se presentan, justo relacionándolo con este tema de la inversión de impacto. Entonces, creo que pues es muy claro que cuáles son estos beneficios, y que en México, por lo menos en el sistema financiero, hay, como decía, claroscuros, hay un reconocimiento sobre estos temas. Sin embargo, todavía estamos en una etapa inicial en las instituciones financieras para avanzar en estos temas. Entonces, creo que la conjunción tanto de información valiosa como lo que se obtuvo de esta encuesta, como el plan de la presidencia en una visión un poquito más amplia, y también con los instrumentos que se están poniendo en marcha dentro del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, pues podemos hacer un gran equipo para que cada quien desde nuestras trincheras, desde nuestro lado, podamos generar mecanismos de financiamiento sostenibles y que eso coadyuve pues a todos los demás aspectos. Así es, justo ese tema, Gema, que tú eres la encargada de la directora Agenda 2030, y si bien sé que es una pregunta quizás complicada y difícil,
pero en esta agenda que es pública, que han definido, y después de escuchar las opiniones de Diana y de la subgobernadora del Banco de México, pues te preguntaría, desde tu punto de vista, después de analizar y ver, ¿cuáles son los dos temas, cuando menos, que de esta agenda tú crees que porque deben implementarse pues ya y ponerse en marcha pues para beneficiar a todo este ecosistema, ¿no? Y pues a todos Claro. en general. Mira, definir dos cosas, te lo voy a decir en materia del concepto general, pero ya tenemos identificadas de las 169 metas, las 7 metas prioritarias para acelerar el desarrollo sostenible de México y cuánto nos van a costar. Eso lo vamos a presentar el 10 de noviembre. Ya estamos adelantando cuáles son las 7 metas y el costo de estas, que es un análisis muy meticuloso con diferentes actores clave, se va a presentar para el Consejo Nacional. Lo que sí puedo decirte, respondiendo a tu pregunta, concretamente, 2 son invertir en soluciones basadas en la naturaleza con perspectiva de género. Hemos desvalorado la tierra y a la mujer, y estos 2 elementos son transversales para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, todas las herramientas, todos los instrumentos tienen que estar enfocados en lograr soluciones basadas en la naturaleza con perspectiva de género para no dejar a nadie atrás, para garantizar un desarrollo sostenible. Entonces, justo cuáles serían estas 7 metas aceleradoras para lograr esta gran premisa, esto que me acabas de preguntar. Son, en este momento se las digo, de las 169 son el objetivo 1, en el objetivo 1, la meta 1.2, que es reducir a la mitad la proporción de personas que viven en la pobreza, que es, por supuesto, un reto, pero ya vamos a tener cuánto nos va a costar de aquí al 2030 y qué tenemos que hacer de manera muy precisa. El 6.2, que es el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados. El 8.10, que es lo que nos trae a esta conversación también, el acceso universal a los servicios bancarios, financieros y de seguros. El 9.c, el acceso universal y asequible a Internet. El 12.3, reducir el desperdicio de alimentos. El 15.5, proteger hábitats naturales y de biodiversidad. Y el 16.5, que es reducir la corrupción y el soborno. Son 7 metas que se presentarán, se justificarán porque hemos identificado que son las que nos van a ayudar como efecto dominó o como efecto billar a alcanzar más rápidamente otras metas y objetivos de esta hoja de ruta tan compleja, tan amplia, pero tan necesaria de implementar en su integralidad. Entonces, hemos hecho todo este análisis. Como les dije en la primera pregunta, Janet, nosotros hemos trabajado en el andamiaje, en la gobernanza y en guías muy claras para el Ejecutivo y con los demás sectores del país, así como con el Legislativo. Ya hay una estrategia nacional, ya hay una estrategia legislativa, ya tenemos guías con los estados, ya tenemos una guía municipal que vamos a publicar, ya tenemos el camino para qué tenemos que hacer como país. Necesitamos seguir, como te dije, construyendo esos puentes y enfocarnos en estas 7 metas, pero que, por supuesto, todo se enmarque en invertir y en lograr darle el valor que necesita el país al medio ambiente, como lo decía Irene, identificar estos costos transitorios, porque no es de la noche a la mañana. Necesitamos tomar estos modelos de economía tradicional a una economía que justamente integre los ESGs, pero también una economía de nada más del sector privado, sino también una inversión pública. Y en eso estamos. Estamos poco a poco, de verdad, concientizando que esta hoja de ruta sí o sí tiene que ser aplicada, porque vamos a presentar también un informe nacional voluntario en México el próximo año y vamos a visibilizar con todo el mundo cómo está respondiendo el gobierno de México de manera transparente, qué dependencias sí están contribuyendo a estos objetivos y metas, el sector privado, la academia, la sociedad civil. Vamos a participar todos en este informe, el sistema financiero, para ver entonces también dónde están esos candados, dónde está la incoherencia y poder destrabarlos inmediatamente para acelerar este camino tan necesario en esta década de acción. No, pues muy interesante. El 10 de noviembre estaremos más que pendientes pues, para ver y el desarrollo justo de estas 7
prioridades que tienen que hacer de estos 169 puntos que han trabajado durante este tiempo. Sé que ha sido un trabajo muy arduo de parte de la Oficina de Presidencia que encabeza Alfonso Romo, pero sin duda estos 7 puntos pues nos darán mayor claridad. El primer punto me llamaba la atención acerca de las mujeres, la inclusión y medio ambiente, como les comentaba al principio, justo nos mandaba un mensaje, FIRA ahorita está levantando las posturas para la emisión del primer bono con enfoque social dirigido única y exclusivamente a mujeres. Alrededor de 14,000 mujeres que están en el campo serán beneficiadas con la emisión de este bono, y son mujeres que están dedicadas a la siembra principalmente de vainilla, de hortalizas. Entonces es algo bien interesante que veremos el día de hoy. Esperemos que le vaya muy bien en las posturas a FIRA, porque pues está dirigido para las mujeres. Y Diana, justo otra pregunta que quisiera hacerte después de escuchar lo que están haciendo acá en México, y un poco la perspectiva, pues sí, como decimos acá, los toros atrás de la barrera se ven distintos. ¿Cómo están viendo ustedes el desarrollo del ecosistema fintech, pues con este enfoque de impacto social? ¿Cómo nos están viendo? Ya nos decías en la encuesta de inclusión financiera, pero en esto en específico de fintech con enfoque de impacto socioambiental, ¿cómo nos ven desde afuera? ¿Vamos bien? ¿Vamos como avanzando? ¿Vamos como tortuguitas? ¿Vamos más avanzados? ¿Cómo nos están viendo desde afuera? Muy bien, gracias Janet por la pregunta. Bueno, realmente pues México es uno de los países de la región que ha tenido pues un desarrollo más acelerado de la industria fintech. Realmente digamos el primer país con una ley fintech en América Latina, y en donde vemos obviamente que también pues llegan pues unos montos de inversión pues muy importantes, digamos que a nivel de América Latina son México y Brasil, digamos como los dos países en donde se está enfocando más pues este tema de inversión y este desarrollo también del ecosistema fintech. Realmente lo que vemos desde CAF es tratar de promover precisamente que este desarrollo acelerado de las fintech esté respondiendo con soluciones concretas a los problemas de inclusión financiera. Porque muchas veces lo que hemos visto, digamos, al comienzo de todo este desarrollo de las fintech, que fue, pues, digamos, muy acelerado, sobre todo en México y en Brasil, es que muchas de estas fintechs se estaban concentrando en dar soluciones a personas que ya estaban incluidas. Entonces, realmente, digamos, es un poco sofisticar la oferta de servicios financieros para aquellos que ya estaban incluidos. Y desde CAF hemos venido trabajando en una iniciativa que es el Laboratorio de Inclusión Financiera. Este año es un laboratorio regional en donde precisamente pues hemos trabajado también muy de la mano con Alberto y con FinTechU y también pues con entidades tanto públicas como privadas en México para identificar aquellas soluciones fintech que realmente estén dando solución a problemas de inclusión financiera en dos categorías. Una es colectivos vulnerables y la otra es MIPYMES. Y básicamente este año el laboratorio se está enfocando en aquellas soluciones enmarcadas en la coyuntura de la pandemia. O sea, vemos, digamos, que tenemos problemas que vienen desde antes de la pandemia, que la pandemia ha exacerbado, digamos, estas brechas de género, estamos viendo que las está exacerbando porque las mujeres, y pues ya hay estudios al respecto, han sido pues un parte, digamos, de los grupos poblacionales que han estado más impactados por la pandemia. Vemos, digamos, también pues otro tipo de efectos, digamos, que la pandemia pues ha venido acelerando también oportunidades importantes en materia de digitalización. Obviamente existen unas oportunidades muy grandes en que pues los gobiernos han tenido también que bancarizar masivamente a un grupo pues cada vez más grande de la población para poder llegar con subsidios, con transferencias, y esto digamos que en gran parte ha sido también gracias a todo este desarrollo del ecosistema fintech, pero digamos que también lo que queremos es promover que realmente pues este ecosistema y estas iniciativas fintech estén respondiendo a estas soluciones. Entonces,
Este es un laboratorio que CAF, bueno, ya abrimos la convocatoria la semana pasada, está abierta la convocatoria, así que estamos recibiendo propuestas de todos los países de América Latina. Esperamos pues contar con una muy buena participación por parte de las fintech mexicanas y estamos trabajando pues de la mano de aceleradores regionales para que las iniciativas ganadoras, las iniciativas que resulten seleccionadas, pues puedan entrar en esos procesos de aceleración y también, pues obviamente, articular las necesidades de inversión que tengan estas fintech con el apetito inversionista, pues que ya pueda tener tanto bancos a nivel de la región como fondos de inversión. Entonces, digamos que desde CAF también, este es un ejercicio que nos permite un poco identificar cuáles son estas soluciones que provienen pues de este ecosistema fintech en América Latina y también pues promover que realmente la oferta de las fintech esté solucionando problemas específicos de inclusión financiera en medio de esta coyuntura. Así es, y quizás para cerrar le haría una pregunta a las tres de manera general para que cada una me dé su opinión, su visión. Y la pregunta para las tres, y nuevamente empezaría con Irene, ¿cómo se ve después de ver este análisis, de tener estudios, de tener un plan estratégico para los próximos 10 años, de tener pues acá también atrás de nosotros asesorándonos y ayudándonos, de tener instituciones sin duda también comprometidas con este tema tanto tecnológico como apoyo socioambiental y como apoyo de perspectiva de género, sí lo vemos, pero la pregunta sería ¿cómo se ve en el mediano y largo plazo y qué barrera tendrían que eliminarse como de forma también inmediata para que esto se acelere de manera más rápida? Irene, empiezo contigo y es la misma pregunta para las tres, para cerrar este panel que ha sido muy interesante, se nos ha ido el tiempo como agua. Muchísimas gracias, Janet. Pues sí, es un tema apasionante. Yo creo que justo lo que podamos ver, lo primero que diría es que hay mucho que hacer. Lo segundo es que definitivamente es un llamado a la acción por parte del más alto nivel. Por el lado del gobierno, pues ya está en manos de la presidencia y de todas las autoridades el impulsar esta agenda y creo que eso es una enorme oportunidad. Pero por el lado del sector privado, tanto el sector financiero como el resto del sector productivo, es importantísimo el incorporar esta perspectiva y que quede claro que ese debe ser un mandato explícito de los consejos de administración y de la alta dirección y que esto tiene que ver con la rentabilidad económica, social, financiera y la sostenibilidad de las empresas y del crecimiento económico. Entonces creo que ese es un punto muy importante. El siguiente que diría es que se requiere un mayor conocimiento de lo que son estos principios y criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Creo que hay muchísimo desconocimiento y en ese sentido incluso, por ejemplo, muchos confunden el tema de la evaluación de los riesgos sociales como un tema pues casi de altruismo o así, y en realidad no, es parte de los mismos proyectos de inversión. Entonces, creo que el tema social como parte intrínseca de cada una de las actividades es algo importante. Entonces, en general, diría que se requiere mayor conocimiento, se requiere aprendizaje y se requiere también crear capacidades. Crear capacidades en todos los niveles, en todas las instituciones, para identificar riesgos, para evaluarlos, para generar también medidas de mitigación. Creo que también ahí hay una enorme oportunidad porque evidentemente hay riesgos pues, contra los cuales no nos podemos cubrir al 100%, pero por lo menos tener primero la claridad del riesgo al que estamos expuestos, pero también poder proponer medidas de mitigación. Y dos puntos muy importantes que en la cultura empresarial e incluso bueno, de gobierno, en instituciones financieras que debemos de reforzar, es la divulgación y la transparencia respecto de los riesgos a los que estamos expuestos, ¿no? Creo que allí es un tema realmente cultural de cambiar de chip y
y de saber que en el transparentar y en divulgar estamos protegiendo el patrimonio en lugar de poniéndolo en riesgo. Entonces, creo que eso es un tema muy importante para poder generar esta como nueva cultura. Es una cultura diferente y como pues un cambio cultural pues toma tiempo, pero afortunadamente estamos también en un momento en donde existen muchos recursos de apoyo para poder emprender todo este proceso de aprendizaje y de conocimiento. Está, por ejemplo, en el caso de la parte financiera, el Network for Greening the Financial System. Hay muchos otros grupos como instituciones financieras internacionales, mismo como CAF, por supuesto. Y también hay pues muchos estudios y ejemplos sobre este tipo de riesgos y cómo se pueden materializar. Entonces, creo que estamos afortunadamente también en un momento en donde están confluyendo todas estas intenciones y estos compromisos tanto por parte del gobierno como del sector privado para poder avanzar en esta agenda en donde pues necesitamos ponernos de acuerdo y generar sinergias y fuerzas hacia el mismo lado para poder ir hacia una inversión de impacto que sea ambientalmente amigable, socialmente sostenible y que por supuesto pues genere beneficios para toda la población. Así es. Gema, ¿cuál sería tu visión, tu conclusión con respecto pues a la misma pregunta que es para las tres? Bueno, no puedo estar más de acuerdo con Irene. Fue muy completa su respuesta. Yo quisiera agregar nada más 2 puntos clave y los 4 ejes a los que nos queremos enfocar el próximo año. Les acabo de mencionar las metas que identificamos que son aceleradoras, pero cómo estas se pueden también alcanzar con 4 ejes transversales en la Agenda 2030, ¿no? Con estos 17 objetivos que en resumen justamente hablan del triple impacto, de las 3 dimensiones del desarrollo, el impacto de la economía, en la sociedad y en el medio ambiente. Entonces, definitivamente la inversión de impacto es indispensable, darla a conocer y que, como bien dice Irene, no se confundan el sistema financiero, el sector privado, de que esto es filantropía o responsabilidad social. Esto definitivamente es profit, es garantizar la continuidad de los negocios, porque hay riesgos que además, si ya después del COVID no entendemos, y hay muchos estudios que hablan que el COVID es una alteración de los ecosistemas y que pudieran haber más pandemias y otro tipo de conflictos también derivados de la crisis climática y de la biodiversidad, pues entender que somos un sistema, si comprendemos que si nuestro cuerpo humano es un sistema y tiene órganos, tiene maneras de funcionar, el sistema educativo igual, el sistema económico igual, y lo único que tenemos que hacer es evolucionar estos sistemas. ¿Por qué? Porque estamos conectados, hay que entenderlo así, dejar de pensar de manera sectorizada, dejar de tomar decisiones de manera sectorizada, en silos, sino tomar decisiones con pensamiento sistémico, tomar decisiones de manera integral. Eso es lo que estamos haciendo, capacitando muchos funcionarios de los 3 niveles de gobierno, de cómo ser más eficientes con el presupuesto, cómo reorganizar el presupuesto. Si estamos en una época de austeridad, cómo reorganizarlo, cómo identificar hacia qué tenemos que dar las prioridades, cómo generar esa coherencia. Y sí también hacer énfasis en que tenemos que ser pacientes. Sí es un tema de visión, sí lo hemos identificado. A las personas, a muchos tomadores de decisiones les cuesta a veces trabajo pensar de manera integral, y se sigue tomando decisiones por objetivos y por metas, sino más bien tenemos que poner a la misma dimensión, no nada más del sector privado, como lo comentaba Irene, a los ESGs, a los Environmental Social Governance, sino también que estos indicadores, estas dimensiones del desarrollo se apliquen a los 3 niveles de gobierno. Y ya tenemos muchos ejemplos en algunos estados con varios casos de éxito, y esas mejores prácticas las queremos visualizar y replicar en otras partes de nuestro país. Los 4 ejes a los que nos vamos a enfocar el próximo año, que también presentaremos en el Consejo Nacional, y lo quiero mencionar, lo estamos diciendo en varios foros, es, como te dije, la inversión y el crecimiento sostenible,
la coherencia de política pública, la digitalización para no dejar a nadie atrás y la educación. ¿Cómo vamos a enseñar esto? En 2 semanas publicamos el libro de sexto de primaria de Agenda 2030 con educación STEM y nos metemos también a la currícula desde maternal hasta secundaria con esta visión y le queremos apostar a la educación. Sin duda es la mejor apuesta que podemos hacer. Diana, ¿tu conclusión? Muchas gracias, Janet. Bueno, completamente de acuerdo con lo que mencionaban Irene y Gema. Simplemente en materia de inclusión financiera, en CAF, digamos, estamos viendo algunos temas de trabajo en el corto plazo. Entender la inclusión financiera como un fenómeno multidimensional, que no es sinónimo de bancarización o simplemente acceso, que se tiende a pensar que simplemente por el hecho de que las personas tienen una cuenta ya están incluidas financieramente, sino que pensar también que existen otras dimensiones como la dimensión de uso, en donde estamos viendo unas brechas muy importantes en la región en materia de acceso y uso, es decir, las personas pueden llegar a tener una cuenta porque en algún momento recibieron, por ejemplo, un subsidio por parte del gobierno, pero si realmente estos productos y estos instrumentos financieros no vienen acompañados de pertinencia o de calidad o realmente no se están ajustando a las necesidades de las personas, a las necesidades de los individuos, pues realmente poco estamos haciendo en materia de inclusión financiera. Entonces, pensar y trabajar de la mano de los gobiernos y de las instituciones financieras en que realmente el consumidor, la persona, esté al centro de la estrategia y que esos productos y servicios financieros realmente se puedan adecuar a estas necesidades, que en lugar de pensar en productos se piensen soluciones a las necesidades que tienen las personas. Eso, digamos, en el corto plazo para nosotros es algo muy importante para poder empezar a reducir brechas, porque vemos que la región ha tenido un desarrollo muy importante en materia de acceso, no tanto así en materia de uso, en donde podemos también hablar de los temas de educación financiera y también en estos temas de calidad o pertinencia. Y por último, pensar en el impacto que tiene la inclusión financiera, que al final es un medio para lograr un fin, que es que toda la población tenga mayores niveles de bienestar financiero. Hemos empezado ya a hacer mediciones de bienestar financiero, poder trabajar con los gobiernos y con las demás instituciones también del sector privado para sistematizar estos cálculos y estos indicadores de bienestar financiero para poder realmente identificar en dónde están esas brechas y poder dirigir esas estrategias. Y por último, en el largo plazo, pues lo que ya había mencionado antes y que pues lo ha mencionado muy bien Irene y Gema, que es la política pública y que es realmente traer a la misma mesa a representantes del sector público, del sector privado, para que en unas instancias de coordinación realmente pues todas estén caminando hacia el logro de los mismos objetivos. Así es, y para terminar, pues le diría que desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista del ciudadano de a pie, que los represento en este momento, pues estaríamos también ya tenemos mayor conciencia y vamos a elegir también aquellas instituciones privadas que estén haciendo mejores cosas, no solamente por el medio ambiente, sino por los demás, y no solamente temas de filantropía, sino temas realmente que estén cambiando la vida de las personas y obviamente la vida de nuestro país. Y también para eso les pediríamos a los reguladores que nos ayuden a entender y a tener elementos para poder identificar justo aquellas instituciones privadas, aquellas instituciones del sector financiero que estén haciendo mejor su trabajo para que quizás en ellas nosotros tengamos la confianza de voltear a ver y cambiarnos como usuarios en el caso de servicios financieros para elegir aquellos que están haciendo algo mejor en todo este tema socioambiental, de inclusión financiera y demás, y no solamente pues temas de filantropía o fundaciones, sino que estén yendo más allá. Ha sido un placer tenerlas a las tres, Irene, Diana, Gema, realmente les agradezco el tiempo a nombre de Fintechu también, que ya está Alberto Ratia con nosotros, para dar siguiente el paso al próximo panel, pero sin duda ojalá nos veamos nuevamente, se fue el tiempo rapidísimo y sus reflexiones pues están ahí en la red y yo creo que nos servirán a todos para tener un mejor conocimiento y estar atentos, Gema, de lo que van a presentar el 10 de noviembre, Irene, pues de este estudio, volverle a dar una leída que presentaron hace unos meses, y Diana, pues seguir qué está haciendo
el CAP pues aquí en México y en toda la región. Les agradezco. Yo soy Janet Leiva y continúen con esta programación, con este tema que estamos trabajando. Alberto, te cedo los micrófonos.